El tema de la vacunación o no es un tema absolutamente personal y si de libertades hablamos, también tenemos que aplicar ese concepto en esa decisión. Debemos ser respetuosos de aquellos que optan por una u otra alternativa. Entonces, eventualmente lo que voy a decir ahora es exclusivamente mi opinión personal. Entiendo que, como Daniel nos manifestaba recién, el Señor en su infinito amor ha instruido a su pueblo con alternativas que existen para poder hacer frente a una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Entonces, este es un momento crucial donde el pueblo de Dios sobre el planeta está siendo probado en términos individuales a fin de ver cuál es su actitud ante esta problemática, qué es lo que ha creído y en qué ha confiado. Esta pequeña prueba, porque recuerden lo siguiente y coincido con los panelistas, lo que viene, sin lugar a dudas, es un escenario mucho más complejo que el que ya estamos viviendo y que es altamente opresivo y estresante, pero es mucho más complejo. Entonces, nosotros tenemos que adecuarnos a lo que estamos viendo en este momento y tomar decisiones seguras, firmes, pero fundamentalmente centradas y descansando en la palabra de nuestro buen Dios. Esta es una prueba, perdón, que cada uno de nosotros tendrá que afrontar a nivel de conciencia. Pero para ser más explícito en la respuesta de la pregunta que formulaste, Noé, te diré lo siguiente. Existen algunas preguntas elementales que el mundo no resuelve y llaman mucho la atención. Si la vacuna es una tecnología de primer nivel desarrollada en escasísimo tiempo, y trae las soluciones que nos promete que efectivamente dice traer, la pregunta es la siguiente: ¿por qué la ciencia no avanza en una investigación clara, concreta, en aquellos casos que lamentablemente perdieron la vida y prohíbe, por ejemplo, el uso de autopsias o que los médicos patólogos puedan investigar el mecanismo de lo que está aconteciendo? Están prohibidas las autopsias o cuesta mucho en el mundo poder acceder a ese tipo de información cuando sabemos que el mundo científico está calificado y tiene las herramientas para poder hacerlo y buscar un camino que sea alternativo, no solamente las vacunas. Entonces, en mi caso personal, esta es una opinión meramente personal, entiendo que no están dadas las condiciones en el planeta en términos de los vientos que soplan, que son multivariados, para tomar una decisión tan importante como inocular una sustancia en mi cuerpo que desconozco su procedencia, desconozco sus consecuencias, desconozco cuáles fueron las bases de desarrollo, más allá de un nombre, de una farmacéutica o de un laboratorio que las pueda estar desarrollando con prestigio aún en el mundo. Simplemente mi decisión se tiene que basar en en una mera confianza en términos de lo que los gobiernos del mundo me dicen, de ninguna manera. David, Entonces, discúlpame perdón, sí, que te acote. Cuando una confianza que te exigen a ti, pero que nadie se hace responsable, porque ni la empresa que la fabrica, ni los gobiernos que la importan y que la distribuyen, ni las clínicas donde se administran, ni las farmacias donde se administran, en Estados Unidos, por ejemplo, ni al médico que la recomienda, ni siquiera la enfermera que te la pone, la vacuna, se hace responsable. Nadie. Y muchas veces los estados tienen que ceder hasta parte de su soberanía legítima para poder llegar a contratos con las proveedoras, podríamos decir, casi monopólicas, porque existen muy pocas en el mundo, de esas vacunas. Entonces los obligan a firmar contratos que son muy, ¿cómo podríamos decir? Confidenciales por un lado, pero todas las cláusulas son para garantizar la seguridad económica de la empresa, que no le puedan caer los juicios, incluso haciendo responsable ante el Estado, ante cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir, y el Estado te hace firmar un consentimiento informado para que te hagas vos responsable, porque ese es un estudio, digamos un experimento. En ese es el contexto en el que nos piden que nos vacunemos, ¿no? totalmente.
Inclusive lo que estás diciendo queda refrendado con este concepto de confidencialidad que recubre a las empresas farmacéuticas respecto del producto que están lanzando al mercado como la panacea que viene a solucionar toda esta problemática, insisto, en el planeta. No perdamos de vista que este es un fenómeno del planeta, no es de un país. Y estas características que mencionas, Noé, son comunes a todos los estados del mundo. La confidencialidad y, por otro lado, la exhibición por parte de las estructuras jurídicas de los estados respecto de los eventuales daños o consecuencias que, insisto, este tratamiento terapéutico puede eventualmente producir a futuro. En mi caso personal, no soy ni microbiólogo, ni médico, ni investigador científico, por lo tanto no tengo una autoridad técnica como para emitir un juicio de valor certero respecto de una posición clara y definida en este tema. Pero uno puede pensar y decir lo siguiente: si ustedes observan, se levantan muchas voces en la sociedad, no solo de Argentina, que es el caso de donde estamos en este momento compartiendo con ustedes, sino de otras partes del mundo, fundamentalmente de Europa, donde especialistas siguen la materia, especialistas que publican a nivel científico por medio de paper con referato internacional, están levantando su voz en contra de estos procedimientos aleatorios y sin responsabilidad alguna. Todo este contexto nos lleva a nosotros a relantizar, por decirlo de alguna manera, nuestra forma de pensar, tratar de calmarnos, ubicarnos en la situación que estamos viviendo, no seguir esta vorágine social mundial que el mundo está persiguiendo. Como decía Daniel recién, existen alternativas. Pero ¿saben qué? Estamos tan bombardeados, como decíamos al principio de la ponencia, por tanta información que hasta la gente se ha acelerado. Se observa aquí en Argentina un fenómeno notable. Muchas personas, con solo tener la posibilidad de circular libremente entre estados contiguos, entre municipios contiguos, algunos que por su cuestión propia, particular, laboral, necesitan desplazarse de una provincia a otra, optan por la vacuna como una suerte de pasaporte que les permite transitar sin tener ningún tipo de problema legal o eventualidad que tengan que resolver a la hora de enfrentarse con las disposiciones gubernamentales que generan restricciones multivariadas dependiendo de cada región del país. Si esto que estoy mencionando no es pérdida de libertades, si esto que estoy describiendo no es restricción de las individualidades, entonces, ¿qué es? Estamos asistiendo, como decíamos hace un rato, a un ensayo de ingeniería social sin precedentes en el mundo. Y por último, el tema de la vacuna, no vacuna, etcétera. Fíjense un detalle, cómo está virando la sociedad. Primero, los gobiernos impusieron distintos tipos de argumentaciones e imposiciones para poder llevar adelante esta campaña. Pero noten lo siguiente: en este momento es la misma sociedad que está reaccionando, generando presiones sobre aquellos que optan por la causa que fuere no vacunarse, se están transformando en individuos potencialmente peligrosos para aquellos que sí optaron por la vacuna. Porque optar por la vacuna, y este es el mensaje implícito, optar por la vacuna es optar por el bien común. Por lo tanto, independientemente de lo que tú pienses, independientemente de cuáles sean los argumentos que te llevan a tomar una decisión negativa en cuanto a inocularte, te transformas en una persona peligrosa para la sociedad, peligrosa para el bien común. Y este bien común nos permite, estas dos palabras, una transición de esta problemática del COVID en el planeta a lo que decía Joel hace unos minutos atrás, a lo que viene. Y lo que viene está relacionado con el cambio climático y todas las problemáticas y los distintos resortes que este toca, de los cuales el COVID es solamente una parte. Las dos palabras claves son
el bien común. Resumiendo, la sociedad, tu círculo pequeño, las fuerzas vivas, tus vecinos, tus parientes, amigos, inclusive tus afectos más cercanos, están en este momento haciéndote una pregunta: ¿por qué no te vacunas? ¿Por qué no colaborás? ¿Por qué nos pones en riesgo con tu decisión personal, que la respetamos, pero que en última instancia pone en riesgo mi vida? Cuando tenemos un Estado benefactor que pone en tus manos en forma gratuita la solución a un problema que aqueja a la humanidad. ¿Se dan cuenta lo que está decantando de todo esto? El Estado no tendrá que salir a generar grandes esfuerzos de presión para poder empujar a las personas a un concepto de aceptación respecto de la vacunación. Serán las mismas masas que nos empujarán. Te acoto ahí, David.